Queremos graficar la siguiente línea usando una tabla de valores. Así que la primera columna representa el valor X, y deje que la segunda columna representa el valor Y. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el siguiente valor. Sustituya a la ecuación para determinar el valor Y correspondiente. Y cada valor sí que satisfacería esta ecuación sería un punto en la línea, que podemos trazar en el plano coordinado. Entonces, podemos seleccionar cualquier valor X que queramos. Vamos adelante y seleccione -2, -1, 0, 1, y 2. Ahora, solo toma 2 puntos para graficar una línea, pero debemos encontrar siempre al menos 3 puntos. De esa manera, si los 3 puntos no forman una línea, sabemos que hemos hecho un error. Así que para cada uno de estos X valores realizaremos sustitución por X, y luego determine Y para que una X es igual a -2, aviso que Y va a ser igual a -2X menos 2 más 5. Bien, -2X menos 2X hacia -4, 4 más 5 es igual a 9. Así que esto nos dice que un punto en la línea sería el punto que tiene las coordenadas. Cuando X es -1 tenemos -2X menos 1 más 5. Bien, esto sería 2 más 5 o 7. De modo que el punto también debe estar en la línea. Y entonces cuando X es 0 tenemos -2 por 0 más 5, eso será 5. Así que la línea debe contener el punto. Y cuando X es +1 tenemos -2 por 1 más 5. Bien, esto sería -2 más 5, eso es +3, así que el punto debe estar en la línea. Y luego el último valor X que seleccionamos fue +2, así que es igual a -2 por 2 más 5. Bien, esto será -4 más 5 es igual a 1. Así que la línea también debe contener el punto. Así que ahora vamos a seguir adelante, y trazar estos 5 puntos y luego dibujar nuestra línea. Así que para el punto mudaríamos dejando 2 unidades y 9 unidades, que estarán fuera de la pantalla. Va a estar en algún lugar aquí arriba. Y entonces para el punto mudaremos a la izquierda 1 unidad y hasta 7 unidades. Punto estaría en el eje y aquí. También es el intercepto de nuestra línea. Para el punto mover derecha 1 y hacia arriba 3. Así que una unidad correcta, hasta 3 unidades aquí. Y el último punto es, así que irá a la derecha 2 unidades y hasta 1 unidad. Todo parece bien aquí porque aviso de que todos estos puntos se alinean para formar una sola línea. Así que el gráfico de igual 2X más 5 sería la línea que pasa a través de estos 5 puntos. Entonces, se vería algo así. Ahora, quiero destacar que podríamos seleccionar cualquier valor X aquí y determinar el valor Y correspondiente, pero estos tienden a ser valores X comunes para seleccionar al graficar una línea con una tabla de valores.